Nos acaba de llegar a nuestra casa unos paquetes que contienen adentro lo que podría ser los animales más voraces de toda la naturaleza. Estas cosas son impresionantes, son capaces de devorar todo a su paso. Son realmente peligrosos para lo que sea que se atraviese en su camino. Estamos hablando de los implacables y súper glotones gusanos de la harina, o también conocidos como tenebrios. Según lo que hemos investigado, estos gusanos son capaces de comer cualquier cosa, y en este video los vamos a estar poniendo a prueba. Así que vamos a ver si son capaces de comer plástico, el chile más picante del mundo, una hamburguesa de McDonald's y muchas otras cosas. Si esto por sí solo te parece impresionante, prepárate porque viene algo muchísimo más épico. También te vamos a mostrar otro tipo de gusanos que son de la misma especie, pero son la versión Super Saiyajin, porque son iguales pero gigantes, y además también son muchísimo más glotones. Así que en este video vamos a estar viendo desde los gusanos más pequeños hasta los más gigantes y voraces. Y al final del video también estaremos viendo qué pasa si ponemos uno de estos gusanos contra una mantis religiosa. ¿Quién ganará esa épica batalla? No perdamos más tiempo, comencemos con esto. Vamos a comenzar dándole de comer a estos gusanos algo sencillo, un trozo de sandía. Pero para hacer esto, primero tenemos que juntar a todos los gusanos en una caja grande. El problema es que nos llegaron más de 1000 gusanos en una de estas cajitas, y la verdad no tengo idea de cómo vamos a hacer para sacar a cada uno de esos gusanos y pasarlo para la otra caja. Sacar 1000 gusanos uno por uno sería una tarea muy tediosa y nos duraríamos mucho haciéndolo. Hay que solucionar esto. El problema es que si no solucionamos esto, se podría extinguir la raza humana. Pensando un poco, se nos ocurrió una posible solución que es muy rara, pero podría funcionar. Los gusanos tienen convenientemente forma de espagueti, y para separar los espaguetis del agua utilizamos un colador. Ya saben a lo que voy con esto, ¿no? La solución es besarse con un vagabundo. Mentira, la solución es colar a los gusanos como si fueran pasta. De esta forma podemos separar todo lo que no sea gusano de lo que sí es gusano. Y a pesar de que fue una idea bastante rara, vaya que está funcionando excelentemente. Esto definitivamente nos ahorró muchísimas horas y dolores de cabeza. Esta es la fiel prueba de que trabajar duro no siempre es lo indicado. Es mucho mejor trabajar inteligentemente o besarte con un vagabundo. Nos acabamos de dar cuenta de que los gusanos emiten un sonido. Voy a acercar el micrófono para que lo puedan escuchar. Después de hacer esto con todos los gusanos, ya ni siquiera se podía ver el fondo de la caja, son demasiados. Nunca en mi vida había visto tantos gusanos juntos, y no sé por qué, pero tengo una rara sensación de miedo. Estoy tratando de sacar este gusanito que se quedó atorado en el colador. El movimiento que está haciendo me hace sentir su fuerza. Es impresionante que algo tan pequeño tenga una fuerza tan grande. La verdad, cuando vi ese montón de gusanos ahí, fue muy impactante. Parece una película de terror. Creo que sería una terrible idea meter tu mano allí. Si hicieras eso, estos gusanos comenzarían a devorarte vivo. Imagínate que estés durmiendo y te lancen esa caja encima. La forma de dar las gracias a un youtuber cuando te estás divirtiendo con su video es suscribiéndote y presionando el botón de like. Así que si nos quieres dar las gracias por hacer este video, solo bastaría con hacer eso. Muy bien, ya tenemos todo listo, así que creo que ya podemos darle de comer a nuestros gusanos. Ya deben tener muchísima hambre. Pero como ya les dijimos, comencemos con los gusanos más pequeños. Vamos a ver qué pasaría si les damos una sandía. Algo muy raro de estos gusanos es que nunca toman agua. Imagínate cómo sería vivir una vida sin tomar agua. Pues estos gusanos lo hacen, y probablemente te estés preguntando, ¿y cómo hacen para no morir de sed? Lo que hacen estos gusanos es que extraen el agua de los alimentos que se comen. En este caso tenemos una sandía. La sandía contiene muchísima agua, así que esto va a refrescar muchísimo a los gusanos. La sandía al lado de uno de estos gusanos es enorme, y aún así la están devorando. Siendo tan pequeños estos gusanos, es impresionante ver cómo comen tanto. Luego de más de 35 horas, prácticamente solo quedó la cáscara de la sandía. Sorprendente, gusanos. Han ganado esta contienda, pero prepárense porque lo que viene va a estar muy difícil para ustedes. Joel y yo estábamos pensando qué ocurriría si le metieras un dedo a estos gusanos. ¿En cuánto tiempo podrían comerlo? Para comprobar esto lo vamos a hacer con una salchicha. Veamos qué sucedería si le ponemos una salchicha a estos gusanos. Vemos que los gusanos comienzan con muchísima furia y
Y wow, no me gustaría que ese fuera mi dedo. Creo que esto les está gustando más incluso que la sandía. Probablemente muchos de ustedes se estén preguntando por qué también hay escarabajos sobre la salchicha. La razón de por qué esto ocurre es porque estos gusanos a lo largo de su vida se transforman varias veces. Es como una especie de evolución Pokémon. En la primera fase son gusanos, luego llegan a su segunda fase que se llama pupa. Esta es la fase más crítica y peligrosa en la vida de un gusano porque en esta fase se vuelven súper suavecitos y no tienen nada para defenderse, ni colmillos ni caparazón. Y por si eso fuera poco, tampoco se pueden mover prácticamente. Se vuelven literalmente un bocadillo delicioso y fácil para cualquier depredador e inclusive para ellos mismos porque también practican el canibalismo. Pero si logran pasar esta difícil fase, logran llegar a su máxima transformación, el escarabajo. Aquí adquieren una coraza dura y firme que los protege, también le crecen unos poderosos colmillos con los cuales se pueden defender e incluso después de poco tiempo desarrollan alas, lo que quiere decir que también pueden volar. Después de varias horas la salchicha quedó llena de huecos. Definitivamente si este fuera tu dedo sería cuestión de tiempo para que lo devoren por completo. La salchicha quedó con la mitad de su peso. Vimos por internet que supuestamente estos gusanos son tan voraces que son capaces de comer hasta plástico. Eso me parece una locura, no sé si será verdad, así que vamos a verlo. Esto que están viendo aquí es un trozo de poliestireno expandido. Vamos a ver qué pueden hacer los gusanos en contra de esto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Están comiendo plástico. Que estén comiendo plástico definitivamente me parece una locura. Me cuesta creer lo que están viendo mis ojos. Pero me parece mucho más loco pensar que muchas personas llaman a estos gusanos el alimento del futuro. Aunque no lo creas, estos gusanos que estás viendo aquí son súper nutritivos. Tienen muchísima proteína e incluso más omega 3 que el pescado. También tiene otras vitaminas y minerales, lo cual lo convierte en un alimento realmente nutritivo. De hecho, hay lugares donde ya lo venden como alimento. Para algunas personas comer insectos podría parecer algo asqueroso, pero creo que esto es solo algo que aprendemos por cultura, porque hay muchísimos lugares del mundo donde desde pequeño te enseñan a comer insectos como algo normal. Lo describen como un snack rico y crujiente. Te cuento que con los insectos también preparan galletas, panes y otro montón de comida. Por otra parte, producir los insectos es muchísimo más ecológico y si más personas se animaran de comer insectos, seríamos mucho más amigables con el planeta. Así que ahí les dejo esa invitación por si alguno se anima de comer insectos. Wow, no era mentira. Estos gusanos definitivamente son voraces. Se comieron casi todo el plástico. Ha llegado un momento que todos hemos estado esperando. Una de las pruebas más difíciles a las que se van a enfrentar estos gusanos. Los vamos a enfrentar contra el pimiento más picante del mundo. Estamos hablando del temible Carolina Reaper. Hay una forma de medir qué tan picante es algo y es con la escala de Scoville. Y según esta escala, un jalapeño tiene entre 2000 a 5000 unidades Scoville. Yo creo que aquí todos hemos llegado a probar un jalapeño. Eso es muy picante, al menos para mí que no soy mexicano. Pero un Carolina Reaper tiene hasta 2 millones de unidades Scoville. Eso sería como concentrar el picante de 1000 jalapeños en uno solo. Hay que decir que este pimiento ni siquiera es natural. Esto es un invento del humano. Para crearlo tuvieron que juntar diferentes especies de pimientos y alterar el ADN hasta conseguir algo que es simplemente infernal. Esta cosa hay que manipularla con guantes porque es sumamente peligroso. Al contacto con la piel puede irritarla muchísimo. Vamos a ver cómo le va a los gusanos contra esta cosa. No sé si lo sabías, pero el picante no sabe a nada. Lo que quiere decir esto es que el picante no es un sabor, es un dolor. La razón de por qué los pimientos son tan picantes es porque ese es su mecanismo de defensa. Como no se pueden mover y pelear, ni tampoco salir corriendo y escapar, desarrollaron una sustancia que produce dolor en quien la come. De esa forma mantienen a los animales lejos de ellos. Sin embargo, creo que esto no les está interesando para nada a nuestros gusanos de la harina. Simplemente están mordiendo ese pimiento como si fuera un delicioso algodón de azúcar. ¡Wow! Impresionante. Se lo devoraron por completo. Y lo más impresionante de todo esto es que creo que ninguno de los gusanos se enchiló. Creo que son inmunes al picante. Bruno, no lo sabía, pero estos gusanos son mexicanos. Ya vimos lo que pueden hacer los gusanos más pequeños, pero ahora vamos con los gusanos gigantes. Estos gusanos son muchísimo más grandes, poderosos y sobre todo glotones. Así que se nos ocurrió ponerle el desafío a estos gusanos de comerse una hamburguesa completa de McDonald's.
Mientras nuestros gusanos se comían la hamburguesa, encontramos algo muy extraño entre ellos. Esto que ven acá es piel muerta de gusano. Cada vez que el gusano crece lo suficiente, debe cambiar de piel. Apenas el gusano cambia de piel, es muy fácil de reconocerlo porque tiene un color muchísimo más pálido y también está más blandito. Y a medida que pasa el tiempo y están más cerca de cambiar la piel, se vuelven de un tono mucho más oscuro. ¡Wow! ¡Qué locura como están devorando la hamburguesa! Esto es impresionante. ¡Qué locura! La destrozaron por completo. Después de 2 días, esto fue lo único que quedó de la hamburguesa. Prácticamente no quedó nada. Esto fue increíble. Incluso se comieron hasta la carne. Ahora veamos qué pasa si enfrentamos uno de estos gigantes y voraces gusanos contra una mantis religiosa. Ok, entra el gusano en el campo. ¡Uy! ¡Uy, amigo! Le está pasando muy cerca. ¡Oh, oh, oh! Vean eso, la mantis ya lo está viendo. La mantis lo está viendo. Ya se percató de que hay un gusano ahí. No sé qué va a pasar aquí. Se dirige rápidamente hacia ahí. Creo que lo va a atacar. ¡Oh! ¡Amigo! ¡Lo atrapó! ¡Lo atrapó! ¡Vean cómo lo tiene! Este ataque fue letal. La mantis capturó al gusano y lo dejó fuera de combate. La mantis ganó este enfrentamiento.